A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 19 de junio del año 2024. En 2 días, el día 21 de julio, empieza el verano. Si en la primavera hubo días de temperatura allá en el noroeste de 44, 46, 48 grados, pues no quiero pensar cómo va a estar el verano. Pero en fin, siempre habrá una pacifiquito llorando, así con lagrimitas, para calmar un poco el calor. Muy bien. La sección editorial de hoy se llama así: ¿en verdad estará bien la economía, como dicen ambos? Ambos me refiero a la anticientífica y al bulto. No se les cae de la boca, las finanzas públicas están sólidas, la economía está muy bien, requete bien, y vamos a dejar al final el mejor sistema de salud, porque algunos se reían al principio, pero vamos a dejar el mejor sistema de salud, mejor que Dinamarca, no igual. En ese momento dice uno con cierta conmiseración, este hombre ya está fuera de este mundo. Lo que se le diga es como la base por bola, ya no tiene caso. Por eso tenemos que enfocarnos a otra cosa, a lo que viene. Y por eso la pregunta, ¿en verdad estará bien la economía como dicen ambos? Muy bien, vamos a tomar algunos elementos. Lo primero es, esto si la anticientífica está consciente o no de la situación que hay en el país, estará consciente o no del uso perverso que López hace de ella, todo lo que quieran en ese sentido. ¿Tendrá ella la claridad y los conocimientos mínimos para entender que lo que dice el bulto y lo que dice ella también es una mentira? Aquí hay, como siempre, dos posiciones. Una que dice que efectivamente ella está convencida, está consciente de que estamos muy bien y que vamos a hacer esto y que los indígenas y que las mujeres de 60, 64, etcétera, etcétera. Esa es una opción, una alternativa frente a esos desfiguros de la anticientífica. Y está la otra, que dicen que es una mentirosa, una cínica, una hipócrita, que está actuando así para no enemistarse con López Obrador. Sí, está bien, dices que esto, que las reformas, sí, me agacho acá y esto, etcétera, pero a partir del 1 de octubre van a conocer a la verdadera Claudia Sheinbaum Pardo, la anticientífica. ¿Cuál escoge usted? No lo sé. O quizá cree algunas cositas, pero también descree de las otras. Pero eso solamente lo vamos a saber a partir del 1 de octubre, cuando ya ella sea la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Antes va el bulto a tratar de incidir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quedan todavía, ahorita estamos a 19, quedan 11 días de junio, más 31 de julio son 42, más 31 de agosto serían 73 y 30 de septiembre serían 103. 103 días nos separan del gobierno que va a encabezar la anticientífica. Entonces, habrá cosas que se dirán, que se harán en este periodo, sin duda alguna, ¿verdad? Pero si sobrevivimos después de la docena trágica, también vamos a sobrevivir aquí, hombre. No dramaticemos las cosas, entendámosla, analicemos las cosas, sus causas, para concluir si efectivamente la economía está muy bien, sólida, fuerte, y si las finanzas públicas son un dechado de fortaleza. Pero para eso hay que prepararse, hay que estudiar. Entonces, vamos a ver primero la situación de Pemex. Acaba de aparecer un documento, esto que tengo aquí es vamos a decir, el resumen ejecutivo, Energía y Finanzas Públicas hacia una transición justa. Este lo presentó anteayer,
anteayer, el Centro de Investigación y en Economía, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Este es un gran documento, repito, es el resumen ejecutivo, es un documento de 143 páginas, está abierto, disponible en la página del CIEP. Si usted tiene la curiosidad, puede imprimirlo y vaya leyendo diferentes capítulos, los que le parezcan más interesantes o más claros. Pero si hay un área del sector público que está o que va a enfrentar un gravísimo peligro, es el área de la energía. El daño que le ha hecho López Obrador y Bartlett y Rocío Nale y Octavio Romero a Pemex Comisión Federal y a la posibilidad de generar energías limpias es inconmensurable. Nos ha colocado en una situación donde la viabilidad en cuanto a competitividad se refiere de la economía mexicana va a estar en entredicho por las decisiones y los actos de estos 4 personajes perversos, corruptos que he mencionado. El Bulto, Octavio Romero, Rocío Nale y Manuel Bartlett. Por eso es importante informarse, leer las cosas. Esto es una cosa, el resumen ejecutivo, está en un lenguaje muy claro y va a ser interesante que usted se entere. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo enfrenta la anticientífica que dice que el ambiente, que la energía, etc. Vamos a ver qué va a hacer. Ya se rumora que van a enviar como directora general de Pemex a esta señora que tiene una capacidad destructora de primera, destruyó todo el sistema de adquisición de medicamentos cuando fue oficial mayor de la Secretaría de Hacienda en este gobierno, ahí la puso López, de ahí dejó un desastre y se fue al SAT, se peleó con todo el mundo, le sacó por una única vez ingresos extraordinarios a las grandes empresas mexicanas y vean ustedes en el nivel en que está el país o las finanzas públicas, porque no enfrentó ella, debiendo haberlo hecho en serio, con la fuerza que tenía, el problema de la evasión y la elusión fiscal, que son 2 cosas diferentes. Ella es la que, de ahí la mandan cuando se fue, creo que una de las personas más ignorantes que ha pasado por la titularidad de la Secretaría de Economía, la señora Tatiana Cloutier, mejor conocida para sus cercanos como la tía Tatis, una mujer de una ignorancia, no solo en economía, sino en materia de manejo del lenguaje, y además servil, arrastrada, y anda poniéndose de tapete ante Claudia, seguramente esperando algún huesito, algún metatarso, una tibia, un peroné, algunas cosas así, ¿verdad? Porque además se cree ella, cuidado, ¿no? Acá, y escribe de una forma casi de niño de segundo o tercero de primaria. Ese es realmente su nivel. Entonces llega la señora o señorita, creo que no está casada, es soltera, buen rostro, a economía y de ahí dice que va a ir allá. Y algunos de sus panegiristas dicen, es que ella es de mano dura. Y aquí la pregunta surge, inmediata, brota, incontenible. ¿Acaso lo que requiere Pemex y por ende también Comisión Federal, pero vamos a centrarnos en Pemex, es mano dura? Yo pienso que Pemex requiere, aparte de mano dura, una serie de decisiones de política pública donde simplemente hay que aplicar la ley. Punto. En ningún país la corrupción se ha extinguido con mano dura. Donde se ha reducido a niveles bajísimos es aplicando la ley. Entonces, que llega ella, que es honesto, perfecto, que llegue. Ahorita Carlitos Aldana la está esperando. Venga, che, mi Martita, le estoy diciendo, venga, che, bonita, aquí con su papi. El amo ahorita en Pemex es el secretario general del sindicato, el señor Aldana. Herencia de Romero de Champs.
a su vez herencia de Chava Barragán Camacho, de La Quina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si es ella, perfecto, muy bien. Pero Pemex es una empresa o una entidad insalvable. No tiene remedio con este modelo de negocios, no tiene remedio. Ahora, si llega ella para liquidar a 70, 80 mil parásitos en Pemex, dice que bueno, ojalá lo hiciere. Pero no creo que la doctora Sheinbaum se vaya a atrever a eso. ¿Y eso qué va a significar para las finanzas públicas? Seguirle metiendo dinero, metiendo dinero, metiendo dinero. Ahorita están en Pemex rezando, haciendo mandas. Virgen de Guadalupe, voy a ir yo de rodillas a la villa, por favor, pero que no se inunde la refinería Dos Bocas con esta tormenta tropical. Es uno de los peores desatinos en la historia energética de México. Bueno, son las locuras del bulto. Muy bien. Pemex, pues, va a ser quizá uno de los retos más grandes y más complejos que va a enfrentar la anticientífica. Pero luego viene el problema del déficit. Muy bien. Vamos a decir aquí que entendemos esta vez en este tema específico por déficit. Los gobiernos en su operación tienen ingresos y tienen egresos. Y la diferencia cuando gastan más de lo que reciben, entran en lo que se llama un déficit, un faltante de recursos. Cuando les sobran los recursos, tienen un superávit. ¿Ya? Pero este año, en la ley de ingresos, en la iniciativa de ley de ingresos que envió este gobierno en noviembre del año pasado, se solicitó un endeudamiento, autorización del Congreso, de prácticamente 2 billones de pesos. ¿Para qué? ¿Para infraestructura? ¿Para combatir el crimen organizado? ¿Equipar a las Fuerzas Armadas? No, simplemente para pagar el servicio de la deuda por las altas tasas de interés que estamos pagando y para completar lo que les faltaba en los programas del bienestar, específicamente el apoyo a adultos mayores. 2 billones de pesos, 1.900.000.000.000 de pesos. Muy bien. Eso tiene la deuda hoy, en el mes de, en el mes de abril, ¿ya? Tiene la deuda neta del sector público casi en los 16 billones de pesos. No ha aumentado la deuda, ¿cómo carajos no? Peña Nieto la dejó el 30 de noviembre del 18 en 10.4 billones de pesos. Prácticamente a esta fecha se ha aumentado el 50%. Bueno, pero dice el Mesías que no ha aumentado la deuda. Y lo repiten algunos paniaguados, está bien, pero los números de la Secretaría de Hacienda ahí están. Ahora bien, dice la Secretaría de Hacienda en un documento que tiene por ley que entregar a más tardar el último día de marzo del año en curso, un documento que se llama Precriterios, donde va la posición del gobierno federal en relación con el desempeño de la economía en el primer trimestre y las perspectivas para lo que resta del año, no solo de México, sino de los principales países que son socios comerciales nuestros. En el documento correspondiente a este año, en los precriterios, la Secretaría de Hacienda, ante el déficit proyectado para este año de 5.9% del PIB, del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía, si gusta usted ponerlo de esa manera, pero dicen, pero el año que entra en las proyecciones que hace, va a ser la mitad, va a bajar al 3%. Muy bien. No más que hay un pequeño problema. Para que el año próximo, con los compromisos de gasto que hay irreductibles, bajar el déficit de este año del 6% al 3% implica dejar de gastar 750.000 millones de pesos. Es decir,
recortar todavía más áreas de la administración pública federal. Bueno, pero ahora la anticientífica dice, el déficit no va, no va a ser el año próximo del 3%, va a ser el 3.5%. O sea, ya está hablando de que va a ser mayor que el proyectado por Hacienda. Pero luego dice, este año vamos a tener incluso un superávit del 1.4% del PIB. Y dice uno, ¿de dónde saca? ¿Quién le dice esas estupideces y las repite ella? No sé, pero la verdad es que las cosas en términos de la operación del gobierno federal o del sector público para el año próximo lucen negras o muy negras las perspectivas. Bien. Y uno de los elementos que va a contribuir a esa negrura son los programas del bienestar. Este año, nada más el programa de apoyo a los adultos mayores de 65 años, va a ser alrededor de 465,000 millones de pesos, es lo que está proyectado. Es probable que sea un poquito más, pero vamos a dejarnos en la proyección de Hacienda. Muy bien. Pero el año próximo, cuando ya se le vaya a agregar las mujeres de 60 a 64, más el aumento que se han comprometido a hacer a los 6,000 pesos bimestrales, probablemente lleve, fíjese usted, probablemente lleve el gasto o la cantidad a asignar nada más a ese programa de mujeres de 60 a 64 y los adultos mayores, hombres y mujeres, de 65 y más. Eso probablemente llegue a ser alrededor de 600,000 millones de pesos. ¿De dónde? Porque además están los nuevos programas para los indígenas y que va a seguir becas para todo el mundo, en todas partes, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿la economía irá a crecer al 5%? No. Las perspectivas de crecimiento económico para el año que entra son del 1.4 o 1.2. Pero entonces, hablando ya de crecimiento económico, tenemos a estos paniaguados ahí que andan de glúteos veloces del Consejo Coordinador Empresarial. Tenemos 44,000 millones dispuestos a liberarlos y para acá y para acá y para acá. Miren, cuando un empresario o una empresa va a hacer una inversión de tal o cual magnitud, no lo dice, lo hace. Cuando un empresario llega y vamos el año próximo a meter, no lo dice, lo hace. Estos negociantes mexicanos, para quedar bien con el gobernante en turno, para que no se enoje y me quite privilegios o no me dé contratos, etcétera, anuncian, realizan anuncios, pero no invierten. ¿Por qué? Porque no son tontos. En México hoy tenemos problemas en lo que se refiere a la industria. No hay energía limpia suficiente para abastecer con calidad y con un flujo permanente a las empresas. Deje usted a las que vengan, a las que haya en México. Tenemos otro gran problema. El nearshoring y que para acá y para allá. A ver, ¿y la seguridad jurídica? En esta reunión con los empresarios, nadie se atrevió a decirle, señora, con estos niveles de criminalidad, de impunidad, de violencia, de protección al crimen organizado, es prácticamente imposible realizar una inversión. Nadie tuvo los cojones para decirle, señora, el problema no es mucho o poco inversión, el problema es nulo Estado de Derecho. Calladitos todos. ¿Por qué? Porque es un acto nomás de oropel. Mañana va a ocupar el financiero, creo que ya lo dijo hoy, déjenme ver, sustentan crecimiento, consumo, inversión privados y cosas. Y ahí está. Nomás va a servir para unas 8 columnas y todo pagado por el erario, por supuesto, y ya. Pero ¿cuál es la realidad?
que hay vastas zonas del país, regiones del país, donde la criminalidad reina sin adversario al frente. ¿Ustedes piensan que los inversionistas van a llegar a invertir decenas de miles de millones de dólares en un país donde un día sí y otro también aparecen asesinados, descuartizados, etcétera, etcétera? Pues, como diría aquel, ni que no fueran tan tarugos para invertir, no. Porque hoy compiten contra México en América Latina, Costa Rica, Dominicana, Brasil, compiten por atraer inversiones, que tienen niveles de criminalidad mucho menores que los nuestros. Bueno, ahorita hasta Salvador está empezando a atraer inversión, porque ese malo de Bukele metió a la cárcel a 60,000 maras salvatrucha. Vayan a El Salvador para que vean cómo está la gente de contenta. Bueno, pero es que se religió. Bueno, que se lo reclame la población, los ciudadanos de ¿cómo se llama?, de El Salvador. En esas condiciones, pues, muy difícilmente México sostendrá en el sexenio que viene tasas de crecimiento arriba del 4 o 5% para poder solventar los compromisos que ya se echaron a cuestas, la anticientífica y los suyos. Ahora, ¿se habrán preguntado estas personas que dan por descontado que le van a subir las pensiones y que acá hay que el fondo de pensiones para el bienestar? ¿De dónde saldrían los recursos? Lo fácil es decir, bueno, es que se puede endeudar. Órale, pidan deuda. Están ahorita Hacienda, no, dice, redujimos la deuda externa o la deuda. No es cierto, no redujeron nada. ¿Qué están haciendo? Le están quitando al gobierno federal los pagos de deuda, sean de Pemex, sean de CFE, sean de otro, etcétera, del gobierno central, del año próximo, para que no tenga el gobierno que pagar o que hacer esas amortizaciones de créditos contratados hace 5, 6 o 10 años. ¿Y qué hacen? Piden prestado para pagar anticipadamente ese crédito y lo mandan con un vencimiento del 27, 28, de tal manera que no haya pago a capital el 25, el 26 y probablemente el 27. Es un respirito para el próximo gobierno, pero eso no reduce la deuda. Se sigue manteniendo la deuda. ¿Por qué? Porque tuve que pedir prestado para pagar esto de manera anticipada. Es como aquel que saca dinero de su tarjeta de crédito para abonar a otra tarjeta. Pues acá le bajó, pero acá ya le subió, ¿verdad? Pero hay otro problema. Algunos de esos documentos que se están pagando anticipadamente fueron de créditos contratados a niveles del 3 o 4%. Por primera vez, Hacienda no ha dado a conocer la tasa de interés a que fue contratado el financiamiento para pagar este crédito del 25. ¿Y por qué no lo dice? Porque estamos hablando de tasas arriba del 10%. En esas condiciones, dice uno, ¿con qué vas a pagar ese servicio financiero de la deuda tan alto? Pues ya veremos. Es decir, las condiciones que hay en la economía, y en eso Macario lo explica hoy en su artículo de Burbujas, así se llama la colaboración, de los problemas que vamos a enfrentar en las finanzas públicas. Pero, ¿qué dicen ambos? Vamos muy bien, requete bien, vamos a dejar, me va a entregar una economía fuerte, sólida y las finanzas públicas sanas. Ahí es donde uno se pregunta, ¿estará consciente de las mentiras que está echando? ¿O es tan bruta en materia económico-financiera que piensa que lo que está diciendo es verdad? En los dos casos hay un peligro tremendo. Primero, por la ignorancia que exhibe y segundo, por la cachaza que es por mentir de manera tan burda y tan descarada.
Usted podrá decir, ay, este Ángel con su pesimismo. Perfecto, dígalo. Y le voy a decir algo más para que se moleste. No me preocupa eso que diga usted. Yo me acuerdo cuando desde el 18 yo dije, a este hombre no le va a alcanzar el dinero para todas las burradas que está planteando. Se me echaron encima, etcétera. Pronto tuvieron que reconocer que había yo acertado, otros también, Macario entre ellos. Sí, no se requiere mucha ciencia para esto, hombre. Si la economía no crece, por lo tanto, la captación de vía impuestos o aprovechamientos o derechos tampoco crece. Entonces, lo prudente es bajarle al gasto, no aumentarlo, que es lo que ha hecho este gobierno. Y es lo que van a pretendidamente hacer. ¿Y por qué pueden lograr la aprobación de esa iniciativa de ley de ingresos? Porque, ojo, y aquí está lo que estuve diciendo desde mayo, junio del año pasado, porque controlan las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y como se trata de una ley, nomás necesitan la mayoría absoluta, 251 diputados y 65 senadores, que los tienen en ambos casos con un ojo tapado y una mano amarrada atrás. Lo que no se sabe si van a tener es la mayoría calificada. Creo que podrían tenerla, dependiendo de lo que resuelve el Consejo General del INE, en diputados, que requiere 334. Pero en el Senado, con las proyecciones que hay ahorita, alcanza máximo 85, le falta uno. Uno le falta, porque si no logra ese uno, téngale su plan C. Se le viene abajo todo eso de la elección de los jueces, todo se le viene abajo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitan para que se apruebe esa reforma constitucional o esas primeras 5 es la mayoría calificada de los presentes en la sesión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero eso hay que esperar a los datos últimos definitivos en cuanto a los votos válidos emitidos, y entonces sí se harían las cuentas y ya se diría, obtienen la mayoría calificada en diputados, pero no en el Senado. Vámonos, en ese momento a destapar las chelas, las caguamas, lo que quieran ustedes. Las champañas, ya vieron ustedes a Mario Delgado en Zihuatanejo con su viuda de King Kong ahí, bien fría, como debe de ser un dirigente político, pues, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Señores, aun cuando ustedes se nieguen a aceptar, no lo que dice Ángel Verdugo, lo que dice Macario, aun cuando se nieguen ustedes de una manera casi visceral a rechazar esos argumentos, les repito, las cosas se van a poner muy difíciles. ¿Y qué sucede cuando un gobierno empieza en esas condiciones? Su margen de maniobra se reduce tremendamente. Eso es lo que en principio se ve venir a partir del 1 de octubre. Su primer reto va a ser presentar el paquete económico al Congreso. ¿Que van a lograr sacarlo sin cambiarle una sola coma? Estoy de acuerdo. Pueden hacerlo. Tienen la aritmética para lograrlo. Pero eso no va a hacer que la economía crezca. Eso no va a dar confianza a los inversionistas. Eso no va a generar decenas de miles de millones de dólares de inversión. Por el contrario, buscarán otros espacios en el mundo, cancelarán proyectos o los retardarán. Esa es la realidad que nos espera. Por eso yo les suplico encarecidamente que entre partido y partido de la Eurocopa, que le piensen un poquito a lo que vamos a estar viviendo el año próximo o a partir del 1 de octubre de este año, que es cuando comienza el siguiente gobierno. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 19 de junio del año 2024.